Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales, aquí estamos, fieles a nuestra cita, son los desayunos de Solo Radio y 35 los minutos que pasan de las 8 de la mañana. Ahí queda nuestra cita con la información en el informativo matinal, primera plana, y también, por supuesto, pues les saludamos con la fórmula de buenas tardes, porque posiblemente también muchos de nuestros oyentes están escuchando este programa en su reemisión. La repetición del programa íntegro, que a partir de las 2 y algunos minutos tras el informativo central tienen oportunidad de escuchar aquí en la sintonía de Solo Radio. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, buenos días, buenas tardes, gracias por estar ahí. Y aquí están los desayunos, este programa de los servicios informativos que comienzan la semana hablando del deporte ellinero. Ayer ese resumen extenso de todo lo ocurrido durante el fin de semana y de la situación que, bueno, pues en este momento se encuentran nuestros equipos y deportistas tras, en algunos casos, el pequeño parón de las Navidades y en otros casos, pues ya retomada la temporada. Y hoy es martes día 3 de enero de 2017. Y los martes ya saben que ocupan estos sillones en nuestro tiempo de tertulia representantes políticos en el Ayuntamiento de la ciudad. Y con nosotros están, y vamos ya a pasar a saludarles con el fin de aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos hoy en los desayunos, los siguientes invitados. Por parte de Ciudadanos, María Jesús López. María Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días. Y feliz año nuevo. Igualmente, feliz y próspero año nuevo, y encantado de estar aquí de nuevo. Y es que hace tanto tiempo, desde el año pasado, que no estaba, pero bien entrado el año pasado, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que, bueno, en las últimas ocasiones ha estado con nosotros su compañero en la bancada de Ciudadanos, Mario Mora, al que aprovechamos, ya que no está hoy con nosotros, para enviarle también a él y a toda su familia, pues eso, los deseos de lo mejor en este 2017. También está con nosotros José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida Ganemos. José Manuel, muy buenas. Muy buenos días y feliz año a todos los oyentes de Igual Radio. Ha comenzado bien, ¿no? El 2017. Sí, no nos podemos quejar. Como decía María Jesús cuando ha entrado, es pronto todavía para quejarse del 2017. Sí, aún ni nos hemos enterado. Muy bien, saludamos también, y hoy no es la primera vez que está con nosotros en Solo Radio, pero sí en este programa, y como concejal está con nosotros Rafael Ruiz, por parte del Partido Popular. Saludos, buenos días. Muy buenos días. Bueno, comenzamos el año, en su caso, pues eso, desde el Ayuntamiento de Ellín como concejal, ¿no? Sí, bueno, soy... La primera Navidad que pasa como concejal. Es la primera Navidad, sí. En ese aspecto soy novel. Muy bien, bueno, pues espero que esté a gusto en nuestra tertulia en el día de hoy, aunque seguramente pues hablaremos de presupuestos, y esto seguramente tiene, bueno, pues un poquito de debate un poco más intenso, pero bueno, por otra parte es lógico, ¿no? Claro. Estamos en la oposición. Un placer estar aquí. Gracias y feliz año nuevo también, por supuesto. Y por parte del Partido Socialista está con nosotros Juan Antonio Andújar, como saben es concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo. Juan Antonio.
Felicito el año también a nuestro invitado, aunque ya por redes sociales, por WhatsApp y demás, ya nos hemos requete felicitado el año. Sí, ahora con todo lo que hay es difícil que te dejes a alguien sin felicitar. Pero sí, efectivamente, feliz año a todo Ellín, a todos tus oyentes, y darle la bienvenida a Rafa y un poco, si me permites el símil taurino, la alternativa en los desayunos. Gracias. Muy bien, bueno. Pero primero ha de torear una de vaquillas. No vayamos a poner los Viura ya directamente. ¿Sí? Nada, no hay problema. A ver, él ya como como novillero también ya tuvo sus experiencias, ¿no? Porque sí. Recuerdo que la anterior vez que estuvo con nosotros pues estaba en campaña electoral, así fue, y ahí ya pues podíamos decir, seguimos con los símiles taurinos, que como novillero ya también tuvo su proceso, ¿no? Sí, pero no es lo mismo toreo de salón que salir a la plaza. Vamos, nada que ver. Nada que ver. Bueno, entonces bien, ¿no? Supongo que las celebraciones de la bienvenida del año y así también las navidades, pues como siempre, ¿no? Con familias, amigos, muchas copas, pasándonos, excediéndonos en la comida, ¿no? Lo que suele ser en estas fechas. Bueno, yo por mi parte quiero hacerte una aclaración, ya que estamos en confianza, que los que tenemos pequeños en casa, bueno, Rafa lo sabrá también, bueno, Jesús ya los tiene más mayores, que a veces cogen virus. Sí. Y a mí me tocó que me pegaran el virus el día de Nochevieja, o sea, que estuve toda la tarde fuera de combate. Me tomé un Aquarius con las uvas y lo peor es que no pude ayudar en casa a preparar el ágape. Suena excusa eso, suena excusa, ¿eh? Sí, sí. En cualquier caso, creo que estas Navidades muchos han brindado con Aquarius, ¿eh? Sí. La verdad que ese virus del que hablamos cuando no sabemos muy bien por qué es, ha atacado a demasiadas personas, yo creo, en nuestro entorno, porque conozco un montón de amigos y familiares que han tenido más o menos el final de año como nuestro invitado. Más o menos. Bueno, pues tenemos que empezar hablando, si os parece, de ese pleno del pasado martes. ¿Era martes? Sí. Martes día 27, un día antes de los Santos Inocentes, que, bueno, pues se presentaba ese presupuesto por parte del equipo de gobierno y se aprobaba con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida, que forman ese equipo de gobierno, y, bueno, pues la negativa de la oposición, en este caso Ciudadanos y el Partido Popular, si os parece, aunque los diferentes partidos, como siempre habéis realizado, el proceso es siempre el mismo. Informamos a nuestros oyentes, les ofrecemos un extensísimo resumen de todo lo que ha sido ese pleno y después pues hacéis las valoraciones pertinentes, ¿no?, por parte de todos los grupos del Ayuntamiento de Ellín. Y hoy pues nos toca tertulia. Vamos a hablar un poquito de ello. Votos a favor, como decía, de Izquierda Unida y de PSOE. Y ahora pues hablamos también de ese voto en contra de Ciudadanos y Partido Popular. Juan Antonio, unos presupuestos que son los que cree el gobierno ellinero que son los mejores. Si no, pues no los habrían presentado. Sí, efectivamente, pues son fruto del trabajo que hemos venido desarrollando, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, en la elaboración de los mismos y las diferentes concejalías. Yo creo que Ramón, el alcalde, como concejal de Economía, que es además, pues nos pidió que aportásemos nuestras ideas de cara a los presupuestos, y al final se han plasmado en este documento, donde pues a lo mejor aspectos a destacar son, por ejemplo, por lo que a mí me toca también, el importante partida que hay para los planes de empleo, como ya se hizo en el anterior ejercicio, porque consideramos que es fundamental seguir luchando contra el desempleo, y esta era una de las partidas importantes. Luego destacaría también las partidas que hay en servicios sociales, también en colaboración, igual que en los planes de empleo, con lo que aporta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y pues a grosso modo se aumentan algunas partidas en materia de ayudas a determinadas entidades, como puede ser Cáritas, como puede ser las ayudas para las asociaciones de Semana Santa, tanto la Asociación de Cofradías como la Asociación de Peñas, de Tamborileros, y quizás lo más significativo también es que se contempla una pequeña partida para inversiones, que son alrededor de, hablo de memoria, pero creo que 130.000 euros. No, pero en total son un poquito más, porque son los 100 y pico mil que se destinan para
El de Perdón, sí. No, es un aviso. Al tercer aviso al corral, ya que estábamos con los signos taurinos. Decía que las partidas que hay la partida que hay para inversiones con la aportación que debe hacer el ayuntamiento a los fondos de la Diputación, más la que aportamos en los fondos de desarrollo rural, es decir, en lo que se conoce popularmente como el PRODER, aunque son fondos líder de la estrategia de desarrollo rural de la comarca Campos de Llín, y una pequeña partida específica se ha puesto para el arreglo o para la remodelación de los parques infantiles, que creo que además era una cosa por la que yo estuve luchando con el alcalde, porque era una demanda que había en muchos ciudadanos, en muchas familias de los que tenemos hijos pequeños, que vamos al parque y a veces los elementos están deteriorados, y queríamos apostar por esa partida. Además, dentro de esa partida también se va a hacer alguna de esas remodelaciones que se lleve a cabo para hacer algún elemento infantil adaptado a las personas o a los niños con capacidades diferentes, que también era una demanda que nos venía pues desde el Consejo de las Personas con Capacidades Diferentes, desde la Asociación de Padres del Cruz de Mayo y desde otras entidades que lo consideraban oportuno. Esos son los aspectos más relevantes, porque en materia de personal no hay apenas modificaciones, la cuantía es prácticamente la misma, y pues algunas ayudas que antes no se contemplaban, como es la de Aserros, se contemplan ya para de alguna forma institucionalizar esa ayuda a los jóvenes que quieren organizar pues las actividades de los conciertos de rock y demás. Y pues eso es, podríamos decir, un resumen así a grosso modo de los presupuestos. Nosotros creemos, bueno, todos los presupuestos son equilibrados, porque hay que equilibrar entre ingresos y gastos, si no, no serían presupuestos, pero creemos que es equilibrado en el sentido de que se ha hecho conscientemente de la situación del ayuntamiento, del nivel de endeudamiento, que también vamos a luchar, y ya lo dijo Ramón en el Pleno, por esa reducción de la deuda paulatina a lo largo de los años, y que en este año esperamos que se reduzca en 3 millones de euros aproximadamente, y pues seguir caminando hacia el futuro de Llín con una idea clara, potenciando, como he dicho antes, pues el empleo, las pequeñas inversiones y algunas partidas en concreto a destacar, como la del Tolmo de Minateda, la primera vez que se incluye para difusión y promoción, aunque sabemos que es una competencia de la Junta, o el objetivo que todos conocemos del Museo de Semana Santa, que también viene incluido para las primeras exposiciones que tengamos durante el 2017. José Manuel, codo con codo, ¿no? Y ya damos el paso también a María Jesús y a Rafael. Sí, vamos, yo quiero sumarme en este caso a las palabras de Ramón, cuando dijo que los presupuestos pues son austeros y realistas, ¿no? Pero sí que quiero poner en valor unos pilares fundamentales sobre los que se asientan estos presupuestos, y es el primero y el más importante, la apuesta por el empleo y el desarrollo industrial. De hecho, dentro de los propios planes de empleo, de las partidas de los planes de empleo, va considerada una remodelación del polígono industrial, ¿no? Y bueno, por supuesto, esta apuesta por los planes de empleo, junto con la Diputación, como bien decía Juan Antonio. Otro punto... La Junta en este caso. Sí. Los planes de empleo de la Junta. Vale. Otro caso, sí, también lo ha dicho Juan Antonio, en este caso se incluye una partida para el Tolmo de Minateda, que bueno, va junto con un compromiso de tener en marcha el Tolmo este año. No, es una cosa que consideramos muy importante, porque bueno, es un caballo de batalla que desde la concejalía tanto de las concejalías de patrimonio como desde las de turismo, pues se está luchando porque esté abierto, y bueno, pues nos alegra mucho encontrar con que por primera vez se presupuesta, ¿no? Lo que es la promoción del Tolmo y demás. Otro pilar fundamental del que quería hablar, aparte de lo que he dicho, empleo y desarrollo industrial, es el turismo, como ya he adelantado con la partida del Tolmo. Ciertas partidas, un par de partidas en turismo se han visto también incrementadas, ¿no? Con la finalidad de, establecer lo que es una mayor promoción turística de nuestra ciudad, cosa que, vuelvo a repetir, es uno de los caballos de batalla de la concejalía, en este caso de turismo, ¿no? El poner en valor tanto nuestro patrimonio como patrimonio cultural en este caso, y hacerlo atractivo para recibir afluencia de turismo. Una cosa consideramos fundamental a la hora de reactivar la economía de Ellín y crear puestos de trabajo. Y además, lo que hemos comentado tantísimas veces, unos puestos de trabajo que no sean
estacionarios que no sean de temporada, sino que sean unos puestos estables y una proyección de futuro que permitan, pues eso, a un número cada vez mayor de familias, pues hacer planes a largo plazo. Otro punto, también se apuesta por la educación. Hay incluida, bueno, una previsión para determinadas becas en el comedor y demás. Y bueno, y no quería dejar pasar tampoco el que también se apuesta por el medio ambiente y por el cuidado animal, en este caso con una partida destinada a la perrera, ¿no? Que bueno, y aparte de también una previsión de remodelación integral de la perrera, que sabemos todos que es muy necesaria, así como lo dicho, una partida integral para realizar diferentes mejoras en cuanto a la atención de los animales que se encuentran allí. Por eso, bueno, obviamente, claro que votamos a favor, porque siendo unos presupuestos, como decía al principio, realistas, pero realizables, es decir, es una cosa que no nos va a reportar ninguna sorpresa desagradable conforme se desarrolle el año. Pues claro, tenemos que votarlo a favor. Incluido también un apéndice, un pequeño inciso que se me ha pasado, este pequeño capítulo para inversiones que hay, que a pesar de tener tan congeladas y tan encorsetadas, pues bueno, pues ahí se ha destinado un poquito de dinero para invertir en determinadas necesidades que tiene nuestra ciudad. Valoración de ese pleno por parte del Partido Popular, que le echaba Moreno Moya en nuestra sintonía, y no los ve tan positivos como el equipo de gobierno. Bueno, nosotros desde el Partido Popular pensamos que no son tan reales como se dice, ¿no? Que bueno, que sí, que se aumenta mucho el ingreso para justificar y cuadrar con el gasto, pero que realmente no están asegurados esos ingresos. También sabemos, por ejemplo, que de la Junta de Comunidades pues se ha disminuido era nuestra presidenta cuando estaba ante María de Cospedal, se ha disminuido unos 50.000 euros que van directamente al pueblo en detrimento de los ciudadanos de Ellín. Entonces, bueno, pues consideramos que no son tan reales, ¿no? Nosotros votamos en contra por eso, no podíamos ser cómplice por acción ni omisión. Está claro que no podíamos votar, que sí. Nosotros consideramos eso, que no se ajusta a la realidad, puesto que se va a gastar mucho más y no está asegurado que ese ingreso llegue. Muchas veces se justifican que puede venir de Diputación también, pero no asegurado. Por lo tanto, el Partido Popular tuvo que votar en contra. María Jesús, Mario Constantino Mora, bueno, ya la semana pasada, aunque no entramos directamente a hablar de los presupuestos, porque todos defendían lo mismo, ¿no? Que es en el salón de plenos donde se tenía que hablar, y además era unas horas después de este programa, el pasado martes. Una de las quejas que ponía sobre la mesa era precisamente que, bueno, pues no se había consultado con los grupos de la oposición, y que no eran en absoluto consensuados estos presupuestos. Vamos a ver, quiero decir, ¿qué son unos presupuestos? Unos presupuestos es el valor económico de lo que se quiere hacer. Pero antes de llegar a poner una hoja Excel, como la que tiene el compañero Juan Antonio ahí encima de la mesa, yo no me lo he traído, yo me he traído un ordenador, si hay que sacarlo, lo sacamos. De hecho, lo que él ha descrito lo podía haber descrito yo perfectamente, porque he analizado partida por partida, y eso lo tenía preparado, pero es irrelevante. En cualquier caso, un presupuesto es la puesta en valor o la puesta monetaria de lo que se quiere hacer. Pero no solo de lo que se quiere hacer, de qué manera se quiere hacer. Lo primero que se tiene que hacer para crear unos presupuestos es tener una visión. Cada una, se supone, de las concejalías o de las áreas, ha de poder explicar cuál es su visión. O sea, cuál es su visión de Ellín o de la parte de Ellín que le corresponde. Y en general, pues el señor alcalde debería decir cuál es la visión de Ellín, cuál es el Ellín de futuro, y en función de eso, decir cada una de las áreas cuál es sus objetivos, qué es lo que pretenden conseguir. Después esos objetivos se plasmarán mediante medidas concretas, que finalmente esas medidas concretas serán las que nos lleven a unas partidas económicas muy concretas. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? Bueno, desde el primer día
solicitamos que se nos explicasen esas cosas, que estar en las reuniones, si existían, donde cada una de las concejalías explicase cuál es esa visión. Y si esa visión, pues la entendíamos, pues podemos estar de acuerdo. Si nosotros teníamos alguna propuesta distinta, la habríamos puesto sobre la mesa. Pero sin la visión que cada una de las concejalías o de las áreas nos dan, y solo con el valor monetario y económico que hay ahí, bueno, pues inferir o tirar hacia atrás resulta muy difícil. Desde el primer momento yo dije de estar ahí. De hecho, todos los del equipo de gobierno y Javier, el concejal Javier Morcillo lo reconoció, los presupuestos que han salido no eran los originales. ¿Eso qué significa? Que deberían existir borradores, deberían existir algunos documentos previos que fueron modificados entre todos los concejales, los 11, no los 21. Entonces, esa es la cuestión. En un presupuesto, cualquier presupuesto, y todos me diréis, bueno, es que no es lo mismo una empresa que un ayuntamiento, pues debería ser igual. Se parte de una visión de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y finalmente con qué recursos lo vamos a hacer. Y lo mismo en la parte de los ingresos. O sea, ¿cuáles son las hipótesis que llevan al concejal de Hacienda, en este caso el señor alcalde, a decir que van a ingresar o se van a ingresar pues 300.000 euros más? Si esos presupuestos, si esas asunciones o las hojas de hipótesis que aparecen en cualquier presupuesto de una gran empresa, siempre aparece una hoja de hipótesis, o sea, yo creo que esto va a suceder, pues esas hipótesis pueden ser reconocidas y podemos considerar que son arriesgadas o que no lo son. Y aunque sean arriesgadas, si podemos estar todos de acuerdo en ese riesgo y asumimos todos los 21 concejales ese riesgo, y lo votaríamos, en ese caso a favor, porque consideramos que ese riesgo puede ser asumible. Pero cuando eso no se hace de esa manera, cuando lo que se espera es que vayamos simplemente a decir, mira, es que yo quiero esta partida o esta otra, sin conocer cuál es el origen o cuál es la hipótesis primera de esos presupuestos o cuál es la visión que tiene cada una de las concejalías de lo que se quiere hacer, pues es muy difícil trabajar. Se nos ha dicho que en otros sitios sí que se trabaja. En otros sitios, en otros ayuntamientos, donde en este caso Ciudadanos pues tiene algo que decir, o sea, su voto podría haber tumbado los presupuestos, las concejalías o cada una de las áreas se ha reunido con Ciudadanos bastante antes y se ha explicado cosas. Y finalmente se ha llegado a la aprobación de los presupuestos con un montón o con algunas modificaciones intermedias o ni siquiera, o esas modificaciones ya han sido pactadas. Eso ha ocurrido en ciudades, en pueblos, y ha ocurrido en comunidades autónomas donde se ha trabajado así. Se ha trabajado con suficiente antelación para que no sea yo te envío una hoja cerrada, como nos pasó a nosotros, y antes no te digo absolutamente nada. Eso sí, nuestros despachos están abiertos, ya lo sé que vuestros despachos están abiertos, solo faltaría que no estuviesen abiertos, pero estaban exactamente igual de abiertos los borradores preliminares para decir, oye María Jesús, ya tenemos un primer borrador, ¿por qué no lo hablamos, por qué no lo discutimos? Pues daba la sensación que ese borrador era el del día 23, el que directamente se nos entregó en un PDF, ni siquiera en una hoja Excel para poderlo trabajar, en un PDF donde estaba la foto final de eso. Eso es lo que nos quejamos. Claro, todo el mundo dice, no, si eso ha pasado siempre. Eso ha pasado siempre, que el gobierno hace unos presupuestos que cree que son los mejores y la oposición se opone. Y ya está. Bueno, yo no quiero oponerme. Y yo lo dije el año pasado y lo digo Yo no quiero oponerme a los presupuestos. Los presupuestos es la cosa más importante que hace un ayuntamiento y define cuál es la visión que tenemos los concejales o que tiene, digamos, la corporación municipal que quiere hacer. Es lo máximo. O sea, todo lo demás, las preguntas, las mociones, las interpelaciones, todo eso, pues podría sobrar con unos presupuestos bien construidos y bien hechos, porque nos definen cuál es, digamos, el futuro. Aquí se estaba hablando de empleo. Apostamos por el empleo. Bueno, apostamos por un empleo de último recurso, que me parece bien, que me parece imprescindible hacerlo. O sea, no podemos renunciar al empleo de último recurso, que es el que se está haciendo con los planes de empleo. Pero la cuestión es que dedicamos 700, una partida muy grande, tenía que sacar el ordenador para verlo, efectivamente una partida muy importante. 2 millones. ¿Qué? 2 millones de euros. Sí, pero bueno, entre varias partidas, 2 millones de euros para ese último recurso, y eso no es algo que
que se vea una continuidad, no es algo que digas qué porcentaje de esas personas que finalmente van a los planes de empleo finalmente consiguen un empleo estable, o cuáles de esas personas realmente su objetivo final es conseguir un empleo estable. Igual no estamos haciendo bien nuestro trabajo, lo que estamos es generando un montón de ciclos de personas que van a vivir única y exclusivamente con los planes de empleo. ¿Eso puede servir para reactivar la economía de una ciudad? Difícilmente, porque estamos acostumbrando a la gente a hacerlo de una determinada manera como si no existiese otra. Todos me dirán, ¿tienes la solución? No la tengo. La solución hay que pensarla entre todos y hay que trabajar entre todos para conseguir la solución. Pero somos la segunda ciudad de Albacete, la 11 de Castilla-La Mancha. Eso no se nos tiene que quitar de la cabeza. No somos un entorno rural que sea capaz, como Nerpio, como Yeste, que sea capaz de vivir del turismo. Es imposible que Ellín viva del turismo, es imposible que Ellín viva del comercio. Eso no es vivir, es más o menos mantenerse. Ellín como segunda ciudad necesita algo más que eso. Y en esa visión de algo más es lo que tenemos que ver de qué manera poder reactivar o atraer las verdaderas inversiones que van a hacer que aquí existe industria de verdad, que se vive como mínimo entre un 20 y un 30%, digamos, de la actividad. No que nos fiemos todo del turismo, que está muy bien, o del comercio, que está muy bien, pero sabemos que el comercio de Ellín ahora mismo no es capaz de soportarse con el consumo de Ellín. Eso es la cuestión, y por eso hemos votado en contra, pero queremos votar a favor, jolines. Espero que a la tercera vaya la vencida. Respuesta por parte de Juan Antonio. María Jesús ha hecho una especie de meeting, perdona, que... Pues muchas gracias. Que está bien que la oposición haga este tipo de... pero la realidad es que tampoco presentáis ninguna propuesta ni ninguna enmienda a estos presupuestos. Decir que es que teníamos que haber avisado para que nos hubiésemos reunido, pues me parece muy bien, pero también podíais haber pedido vosotros alguna reunión con las diferentes concejalías y haber hablado de las propuestas que llevabais, de las propuestas que teníais. Oye, podemos incluir esto, oye, podemos incluir aquello, podemos dejemos de destinar los 600.000 euros a los planes de empleo y vamos a invertirlos en otra cosa que creemos que va a ser mejor. Podríais hacerlo. Si nadie os dice que no hagáis propuestas, el problema es que no las hacéis y luego cuando se os presenta un documento os limitáis a decir que no sin tampoco enmendarlo. Es que los procedimientos en este y en otros ayuntamientos y en todas las instituciones son los que son. ¿Que podíamos haberos llamado para una reunión? Pues sí. Pero hay otros mecanismos, están las comisiones, están las diferentes mesas o consejos que se han creado en el ayuntamiento donde podéis hacer aportaciones y está, por supuesto, la solicitud, ya lo dijo Ramón, la distancia de arriba hacia abajo es la misma que de abajo hacia arriba. Y podíais hacer tanto propuestas al concejal de Economía, que es el alcalde, como a las diferentes concejalías, que son las que, pues en cierto modo, hacen sus propuestas al resto de compañeros para que al final se dé el documento final, como tú decías, que sí, es una hoja de Excel, pero que antes ha estado trabajado en las propuestas. A lo mejor yo hice 5 o 6 propuestas a mis compañeros que al final, a la hora de hacer las cuentas, oye, pues esto, Juan, no se puede meter porque no tenemos ingresos suficientes para, yo qué sé, para hacer un polígono nuevo, si es que se me hubiese ocurrido. No tenemos ingresos ni es viable hacer un polígono nuevo. O para arreglar toda la estructura del casco histórico. Pues a lo mejor yo puedo decir, oye, queremos hacer esto, pero luego a lo mejor me veo que no tengo los ingresos suficientes. Tú lo que estás hablando son de cosas concretas. No, a mí lo que me falta... Espera, tú estabas en la reunión, la primera que se empezó, que se habló de eso, y yo pedí, y estabas delante, pedí, por favor, y dije, por favor, no dije que era obligatorio ni nada, si no quieres no lo hagáis, por favor. Me gustaría poder estar en las reuniones donde se discutan estos temas. Se lo pedí al señor alcalde y estaba mi compañero delante.
Entonces, la cuestión es que ni sí ni no, ni una cosa ni la otra. Estamos hablando de reuniones específicas, no estamos hablando de las comisiones genéricas de esas cosas. Que muchas veces no son reuniones específicas, sino son que cada concejalía pues habla con sus técnicos, ve las posibilidades que hay, ve qué quiero hacer, se lo comunica al alcalde, luego nos reunimos todos y vemos. Eso podías haberlo hecho tú igual que yo. Tú no podías decirle a Ramón, oye Ramón, yo creo que para este proyecto que hay de... yo qué sé, aquella idea que tenía, por ejemplo, con el tema de la Sierra de los Donceles y todo eso, ¿podríamos incluir algo en los presupuestos para esto? Pues podrías haber ido perfectamente, igual que, ya te digo, yo una de las cosas... El Cañón de los Almadenes, y eso está en el PRODAR, no está dentro de esto y no es necesario que se meta aquí. Pero... Es un ejemplo. Y podías incluir otras propuestas que tuviese. Oye, creo que para incentivar la industria en Ellín habría que dedicar una partida concreta a tal cosa. Y a lo mejor te habíamos dicho, oye, pues no se pueden dar ayudas y subvenciones, pero sí podemos hacer la rebaja del ICIO y del IBI, que es lo que hemos hecho, porque no tenemos por temas de la estabilidad presupuestaria capacidad para abrir un melón de unas subvenciones para las empresas que se instalen, pero sí tenemos la posibilidad de rebajarles los impuestos en ese aspecto, en el ICIO, en el IBI, en las licencias de apertura, etcétera. Podríais haber hecho otro tipo de propuestas y no las habéis hecho. Y luego cuando uno, si es que no le han hecho caso, ya digo, luego hace una enmienda. Y hace una enmienda que puede ser parcial o total. Puedes enmendar la totalidad de los presupuestos y presentar una opción alternativa o enmendar una parte. Esta partida que pone tanto, que solicitamos una enmienda para que ponga tanto más. O para que se incluya esta partida. Y a lo mejor algunas las habíamos aceptado. Porque además en el propio pleno aceptamos, no tenía nada que ver con los presupuestos, pero aceptamos una propuesta del Partido Popular que cuando se había discutido antes y ya estaba acordada en mesa y estaba acordada en todos los... En la comisión también podías haber hecho enmiendas o haber presentado propuestas y si hubiesen estudiado en la comisión pertinente, igual que en las otras comisiones, porque parece que solo es la comisión de Hacienda la que habla de los presupuestos. No, en las otras comisiones se habla de lo que se va a hacer. Es que tú a veces hablas del programa electoral, si me permites, o sea, dices, es que hay que decir lo que se va a hacer. Eso es el programa electoral. No. Sí. El programa electoral y el pacto de gobierno con Izquierda Unida. Ahí es donde nosotros decimos lo que vamos a hacer. Y luego eso hay que plasmarlo económicamente. Eso en los presupuestos. Y a lo mejor una de las medidas que llevamos en el programa electoral no podemos meterla este año, porque no hay los suficientes ingresos o porque hay que dejarla para el año que viene porque interviene la Junta de Comunidades y no va a intervenir hasta el año que viene. Si no hubiésemos puesto para el tomo a lo mejor una partida mayor, pero eso a lo mejor es, o para el Museo de Semana Santa, pero eso a lo mejor que lo llevamos en el programa electoral y en el pacto de gobierno, pero eso a lo mejor va al 2018 ya la puesta en marcha total del Museo de Semana Santa. Entonces esa partida, en vez de tener la pequeña partida que tiene este año para exposiciones, tendrá una partida mayor. O sea que creo que son dos cosas distintas, el programa electoral y lo que se plasma en los presupuestos, que es la dotación económica de este año. Y luego, y termino ya, y os dejo porque me estoy extendiendo, contestarle a Rafa que no se ha aumentado exageradamente el presupuesto de ingresos. Los ingresos y los gastos de cualquier presupuesto son una previsión y hemos aumentado la friolera de un 2,45% los ingresos con respecto al presupuesto 2016. O sea que no es una cantidad exagerada. Y por partidas podríamos, pero por ejemplo, en operaciones no financieras el 2,45%, pero en otras incluso se reduce y se prevé menos ingresos que el anterior, pero en total son 466.000 euros. Para un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 19 millones de euros, pasar de 18.545 a 19.012, tampoco creo que sea una cifra exagerada la previsión de ingresos. A ver, para Rafael y yo solo quería hacer Jesús.
Solo quería hacer una aportación, un dato. Sí, permíteme, pero introduzco ahí una pregunta que me viene a la cabeza para que me deis también la contestación. La sensación que tenemos los ciudadanos ahora mismo es que el ayuntamiento tiene poco margen de maniobra, ¿no? Con los ingresos y con los gastos, ya no de inversiones, sino del propio funcionamiento del ayuntamiento, ¿no? ¿Habrían variado mucho los presupuestos que podría haber presentado Partido Popular o Ciudadanos de este que se ha presentado por este equipo de gobierno, teniendo en cuenta eso, al menos que es la sensación que tenemos, ¿no? Desde fuera, que las cosas están, como se suele decir, son habas contadas, ¿no? Y bueno, contesta o di lo que Rafael, y después, si eso, pues habláis un poco de la consulta que os hago. Yo simplemente quería hacer un dato, y es que en los últimos presupuestos del año 2013, cuando gobernaba el Partido Popular, pues hubo previa comisión de economía, hubo 6 reuniones, 6. Y yo no sé si estaban las puertas abiertas o no, pero se convocó a todo aquel que quiera participar en los presupuestos 6 veces. Y luego se consensuó y se ajustó los presupuestos, digamos, como un poco ha aportado María Jesús, pues a sabiendas de todos y de forma consensuada y bueno, pues eso para recargarlo, ¿no? Eso fue así. Bueno, es un poco de trampa porque es que entonces no tenían mayoría absoluta y necesitaban que alguien votase a favor. Pero vosotros no lo necesitáis. No, yo no he dicho eso. He dicho que cuando uno necesita los votos sí o sí, pues lógicamente los busca más que cuando está gobernando con una amplia o con una mayoría. Entonces eso es aquí y en Lima, Perú. Pero estáis reconociendo que en el hipotético caso que nos hubieseis necesitado habríais convocado las 6 reuniones. No, yo no estoy reconociendo. Lo estás diciendo aquí directamente. No, si estuvieses en minoría. No, estoy diciendo que cuando uno necesita que le voten a favor cualquier propuesta, tiene que negociar busca más el consenso. Que cuando no lo tiene. No, entonces ya está. O sea, lo acabas de reconocer. A lo mejor cuando uno está en minoría, lo que tiene que hacer es intentar aportar algo al equipo de gobierno. Aportar. Proponer. Porque si no, uno si está pendiente de la procesionaria o de los arreglos de la calle para decirlo en el pleno, pues no está haciendo propuestas. Eso es lo que digo. Perdona. No. Rafael, ¿ha terminado? Sí. La pregunta que yo hacía, ¿variarían mucho los presupuestos presentados por parte del Partido Popular en esta situación? Bueno, respecto a los que se han presentado. Pues no sé qué te refieres a variación, pero lo que sí sería seguro que serían muy reales y muy viables. Yo pienso que no difiere mucho de lo que es una economía familiar. O sea, tú no puedes gastar más de lo que ingresas. Y si lo gastas, es porque tienes una seguridad de que lo vas a ingresar. Entonces estoy convencido de que el Partido Popular hubiera abogado por unos presupuestos muy reales. Y si hubiera habido una disminución, perdona, no quiero utilizar la palabra de recorte, por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, eso hubiera repercutido para no aumentar el gasto excesivo. ¿Por qué? Porque el gasto excesivo sabemos a lo que nos lleva. Nos lleva pues a que llega un momento en que no puedes pagar, ¿no? Y no cumplir el plan de austeridad y, en fin. Por supuesto que hubiéramos hecho unos presupuestos acordes a no bajar la calidad de cualquier dinero y a poder afrontar todos los gastos que vinieran con ello. Claro. Sí, pues bueno. Sí, un par de incisos, ¿vale? El primero de ellos es algo que está comentando antes María Jesús y que quería redundar en ello. Ha insistido mucho en que estos presupuestos no incluyen un proyecto de GIN, y yo me pregunto si es que no me está escuchando cuando he hablado antes, porque yo cuando me refería a los pilares por los que abogan los presupuestos, creo que ahí va el proyecto de GIN. Cuando ha dicho que se apuesta por el turismo pero que no puede sostenerse la economía, me vuelvo a preguntar lo mismo, si es que no me ha escuchado, porque yo también he insistido en que estos presupuestos llevaban incluidas partidas para el desarrollo industrial, no solamente el turístico, ¿vale? Y una cosa más, vamos a ver, yo cuando hablé en este caso con Ramón de los presupuestos, todos saben que yo no soy concejal, ¿no? Yo me presenté como coordinador de Izquierda Unida, le solicité una reunión y le llevé las propuestas de mi asamblea.
a los presupuestos, y en ningún momento me dijo que no, ni me dio largas, ni no, es más, me recibió a la mayor brevedad posible. Es decir, que sí, que se podía haber convocado. Sí, desde luego que se podía haber convocado a la gente. Pero se podía haber pedido. Y se podía haber pedido también. ¿Vale? Es decir, no sé, el debate y vuelvo a repetir, cuando habléis así parece ser que llevamos las cosas como en secreto, como que no quisiéramos que participe el resto de gente. Y siempre digo lo mismo, no es así. Otro inciso, vamos a ver, ya lo saqué la semana pasada, pero lo vuelvo a sacar. En cuanto a lo de como la economía familiar, no se puede gastar más de lo que se cobra. A ver, en la página del Instituto Nacional de Estadística pone que la deuda de Castilla-La Mancha desde 2010 hasta 2015 se ha multiplicado por más de 2. Ha pasado de los 2.911 millones de euros, 2.911 euros per cápita a 6.500, es decir, ha aumentado y bastante. Y si queremos, si me das un momentico, busco los macrodatos en cuanto a millones de euros en concreto de la propia comunidad, pero vamos, que lo que es reducir la deuda no se ha reducido mucho con el gobierno de Cospedal. Que sí recortaba. Bueno, lo que pasa es que ahora... Yo sí lo digo, que sí recortaba. No, sí, estamos de acuerdo. Sí. Y ahora lo que pasa es que Emiliano lo que hace es que disminuye. Nada más que en políticas activas de empleo, que luego pueden dar más frutos o menos. El Ayuntamiento de Ellín va a recibir durante este año casi 2 millones de euros en políticas de empleo que en la Junta de Comunidades de María Dolores de Cospedal venían pues prácticamente nada, salvo lo que había de formación y de formación más empleo. Es decir, planes de empleo no había. Pero Juan, ¿es usted consciente de que... Sí. No me llamen usted. Aquí estamos en confianza. Esos son los plenos. Bueno, vale, de acuerdo, se destinan 2 millones de euros para la formación de empleo. Evidentemente eso mitiga o litiga durante 3 o 6 meses pues la situación complicada que pueden tener muchas familias de allí, pero bueno, siempre he pensado que es pan para hoy y hambre para mañana. No se estructura bien toda esa inversión en el trabajo de calidad que se podría dar y sacar esas 500 personas que se les ha dado trabajo, no sé, de otra forma más permanente, de que está bien, que 3 y 6 meses, pues oye, pues ayuda, ¿no? Eso no se puede negar, pero que esos 2 millones de euros, que es tanto dinero, podría, no sé de qué forma, mejor enfocados para que esas familias se vieran bien recompensadas. Pero si eso ya existe, hay otras, lo que pasa es que son en otros ámbitos, y ahí no tiene a lo mejor competencia el ayuntamiento, es lo que decíamos antes de las ayudas. El ayuntamiento no tiene capacidad ni a lo mejor competencia para crear unas ayudas a emprendedores o a empresas, pero sí hay otros ámbitos donde existen esas ayudas para emprendedores que puedan crear ese empleo estable del que hablaba Pepe antes. Es decir, ahora mismo estamos hablando de los 5 millones y pico que vamos a tener de euros durante este periodo para la estrategia de desarrollo rural, que es para todo ese tipo de proyectos, en su mayor parte para proyectos de pequeñas y medianas empresas que quieran emprender o de empresas ya constituidas que quieran mejorar y que generen empleo. Además, la Junta durante cada año saca diferentes ayudas. Ahora mismo acaban de publicar las ayudas precisamente para las pymes, para internacionalización, para comercialización, para ayudas incluso para el pequeño comercio, para mejora de lo que es el escaparatismo y tal. Ahora mismo acaba de salir la convocatoria de cara al 2017. Y hay otras líneas de ayuda para las empresas. El ayuntamiento no es el que genera esas políticas de industrialización. Eso tiene que venir del Ministerio, que también saca algunas ayudas de vez en cuando, o de la Junta de Comunidades. El ayuntamiento lo que tiene que poner es las condiciones para que se instalen en nuestro territorio. Y eso lo hacemos poniendo a disposición de los emprendedores el suelo industrial más barato que podemos. Hemos vendido una serie de parcelas este año en nuestro polígono industrial de La Fuente a un precio pues que no se podía poner más barato.
incentivando que esas empresas, cuando van a construir o cuando van a iniciar el proyecto, incluso cuando van a pagar el impuesto de bienes inmuebles, tengan una rebaja fiscal, que sí podemos acometer, porque no podemos darle dinero contante y sonante como una subvención, pero sí podemos decirle, oye, te voy a cobrar menos o no te voy a cobrar prácticamente nada de algún impuesto el primer año. Y lo mismo con el comercio, en el casco histórico, que lo hemos hecho. Esas son las políticas que podemos hacer para la generación de empleo. Luego también hay que educar a la población, porque en Ellín pues hay que educar a los empresarios para que, entenderme entre comillas, para que pues intenten pues generar ellos empleo cuando reciban den. Cuando uno le va bien, pues que contrate a trabajadores, que los trabajadores los tengan asegurados, los tengan con su horario correcto, etcétera, etcétera. Eso ya es una labor que le corresponde a las administraciones públicas, pero que al final es el empresario el que puede plasmarla. Pero esos son otro tipo de políticas que no corresponden muchas veces a un ayuntamiento, sino que van más allá. A ver, Peligro, María Jesús ha desenfundado su ordenador portátil. Bueno, yo lo he desenfundado pues básicamente para mirar los datos y que cuando hable algún dato lo ponga, nada más. Como aquí mi compañero tenía un montón de papelicos, pues yo tengo lo que tengo, o sea que yo saco el tablet en breve también. ¿Qué? Que yo saco el tablet y ya... Bueno, no, si no es el tablet, Jolines, es que yo sé que me cogí una hoja Excel e intenté comparar las cosas, pero creo que la pregunta que tú hacías es si es posible unos presupuestos distintos. Yo creo que sí. Yo, de hecho, estoy convencida que sí. Si no estuviese convencida, no estaría aquí. Y no habría dicho a la tercera o la vencida. Sí, pero entender por qué planteo yo esa pregunta. Sí, porque sí. Desde fuera tenemos esa sensación que las cosas están muy encorsetadas porque no se puede hacer. Os voy a poner mucho un más, ejemplo, que creo que lo he repetido hasta la saciedad un montón de veces, de cómo es posible incentivar la economía desde una administración pública a través de los ingresos y no de los gastos. Que eso es lo que, intenté hacer la vez anterior, no conseguí la información, espero que a partir de ahora finalmente la consiga, pero si os acordáis, en la época de Zapatero se dio un incentivo fiscal que eran 400 y algo euros a todas las personas que trabajasen, un poco para reactivar la economía. Eran unas medidas que lo que pretendían era reactivar el consumo. Yo te di 420 euros, no me acuerdo exactamente cuánto era, a todas las personas, y esperando que esos 420 euros lleguen directamente al consumo. Si llega directamente al consumo, pues probablemente las empresas contratarán a alguien más, aumentarán la producción, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con esos 420 euros? Que el efecto económico que esperaba, en este caso el Partido Socialista, no se consiguió. ¿Pero por qué no se consiguió? Porque claro, si tú le das 420 euros a una persona que gana 60.000, 70.000, 100.000 euros, pues muy probablemente eso no vaya al consumo, no lo necesita, vaya al ahorro y vaya quizá a una cuenta en las Bahamas o en Suiza o no sabemos dónde. O sea, ese dinero que se le ha transferido, que en este caso desde el Estado ha transferido directamente a los ciudadanos, no va directamente al consumo. ¿Qué habría pasado en ese instante si en vez de darle 420 euros a cada uno de los ciudadanos hubiese dado 4.200 euros al 10% de los ciudadanos con menos ingresos? Al 10% de los ciudadanos que no llegan a final de mes o que le cuesta mucho ir a final de mes. Lo que había sucedido es que directamente esos 4.200 euros habían pasado al consumo. Prácticamente el 100% no había llegado al ahorro, sino había ido al consumo. Yo qué sé, una familia que gana pues 700 o 1.000 euros, si son 4 de familia, están muy tasadas, si de repente a final de año le llegan 4.700 euros, pues muy probablemente incluso se compre un electrodoméstico, compre mejor ropa para sus hijos, haga un consumo adicional que es necesario y que no lo haría con 420. Bueno, sí, se habría gastado los 420, que seguro que se los gastó, pero también se gastaría los 4.200. Bueno, vamos a los presupuestos municipales, vamos al IBI, al famoso IBI, que son, digamos, el porcentaje de impuestos controlados por el ayuntamiento, de decisión del ayuntamiento, porque sabéis que hay impuestos, tasas, precios públicos y transferencias. Pues el IBI, que es la parte más importante, ¿qué pasaría si el ayuntamiento de Ellín decide analizar esos ingresos y conseguir que con los mismos ingresos algunos de los ciudadanos de Ellín de menor renta directamente dispongan de una mayor capacidad de consumo? ¿Cuánto? No lo sé,
100.000, 200.000, esos 100.000 euros irían directamente al consumo de gin, pero directamente al consumo de gin. No es lo mismo bajar, por poner un ejemplo, el IBI a todo el mundo, porque si bajas el IBI a todo el mundo, ese todo el mundo también son los propietarios de las dehesillas, que probablemente sea una entidad extranjera, que vaya directamente los 12.000 euros que les bajes, o 10.000 o 5.000 euros, y vaya directamente a su ahorro, o a esquiar en Suiza, que si le bajas 200, 300 euros a una persona o a una familia que gana muy poco, que está directamente en el límite. Pues esos 300 euros irán directamente al consumo. Ese trabajar desde los impuestos, ese mirar los impuestos y reestructurar los impuestos, es una medida que podía reactivar el consumo sin haber hecho nada, sin haber tocado los ingresos, porque no los tocas, simplemente los reajustas. Eso es una... Pero estás diciendo que le bajas si tocas los ingresos, ingresan menos. Yo no he dicho, para bajarle a uno hay que subirles a otros, pero bueno... eso, pues dilo, que entonces claro, quieres subirle a otros. Pero he dicho reestructurar. Cuando tú dices reestructurar, significa que el de las resillas va a quieres hacer del IBI, que es un impuesto no progresivo, hacerlo progresivo, y a mí me parece muy bien, bueno, pero eso habla que decírselo a la ley de... No hay que decírselo a la ley porque se puede hacer. Pero bueno, con independencia se puede hacer. Existen mecanismos para hacerlo, de hecho lo estamos haciendo. ¿O no le estamos bajando el IBI a determinadas personas? Sí, pero eso es es un incentivo. Claro, eso es un incentivo. Pues eso es un incentivo también. Pero subirlo no se lo puede subir a la otra gente. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo subes? Hombre, tú los coeficientes los puedes tocar. Pero bueno, vayamos a... Para todo. Efectivamente. Pero un inciso, María Jesús. Sí, no es que al hilo de lo que estás diciendo, hace poco pude asistir a una conferencia de Carlos Sánchez, el concejal de Hacienda de Madrid, ¿no? Y precisamente habló de esta medida de la que tú estás hablando, pero sí que insistió al final. ¿De qué partido es? De Madrid. ¿De qué partido es? Izquierda Unida, quizá. Pero bueno, da lo mismo, no importa. Vale. El kit de la cuestión es que él en esa misma conferencia insistió en que esa medida solo es efectiva en ciudades de una población bastante más alta que la de Gin. Estamos hablando de si en Madrid sí lo han puesto en práctica y les ha funcionado. En Valencia podría funcionar, en Barcelona, en un Bilbao, pero en una Gin no. Por una simple cuestión, porque nos falta población. Así de fácil. Bueno, pues es lo que opina ese economista. Otros no opinan lo mismo, pero da lo mismo. Sí. O sea, la cuestión aquí es, al menos tú has escuchado de boca de alguien una propuesta exactamente igual. Si decimos que las medidas de política fiscal solo son válidas para los grandes municipios, entonces nos olvidamos de lo demás. Lo importantísimo en un ayuntamiento para poder gastar, para poder no gastar, sino ofrecer los servicios, es una política fiscal pues coherente y lo más ajustada posible. Y de esa política fiscal se puede trabajar. Bueno, la cuestión es que ese es un ejemplo de poder intentar mirar, intentar transferir, intentar reactivar la economía, en este caso reactivar el consumo, con la esperanza de que eso reactive y que esos empresarios que dice Juan Antonio que parece que tienen que aprender, bueno, no, yo creo que no. Yo creo que los empresarios el problema que tienen es que tienen demasiadas trabas por demasiados sitios y que intentan hacer lo mejor posible su trabajo. Y aquí un aplauso para ellos y para las empresarias también. Pero dicho eso, yo creo que es posible. Yo estoy convencida de que es posible. Que eso no se puede hacer en una semana, también es cierto. Que no se puede hacer con una sola persona, ni con dos personas como tenemos, también es cierto. Y lo reconozco. Pero la cuestión es que si los 21 concejales que estamos aquí estamos convencidos de que es posible hacer una cosa distinta, que es posible que medidas, como ha dicho aquí el compañero, que ha escuchado de Ahora Madrid, un economista del Círculo de Izquierda Unida, es capaz de hacerlo, bueno, pues también se puede hacer aquí. O sea, no es porque sea economía comunista, por decirlo de alguna manera, puede ser simplemente economía. Yo solo comentarte, María Jesús, que el Plan Extraordinario de Empleo contemplaba que también cualquier empresario y asociaciones de empresarios pudiese tener trabajadores prácticamente a coste cero subvencionados durante esos 6 meses y luego además incentivarlos si los contrataban o los hacían indefinidos. Y lamentablemente, y yo no es porque no voy a estigmatizar a los empresarios, hay buenos, malos, regulares como trabajadores y como políticos y como todo. Lamentablemente en Castilla-La Mancha
ese plan, que podía ser una medida buena, mala o regular, lo mismo digo, a lo mejor no era la más acertada porque no ha dado sus frutos, pero no se utilizó prácticamente, y ese dinero al final tuvo que revertir otra vez en los ayuntamientos, que es el último plan que hemos tenido, o que vamos a tener, fruto del año 2016, que son los 20 y tantos trabajadores que sacaremos ahora en febrero, el pico, porque no se utilizó por el tejido empresarial de Castilla-La Mancha ni el tejido asociativo. Me refiero a asociaciones de empresarios o asociaciones de otro tipo, asociaciones de todo tipo que podían haber contratado trabajadores, y que sí era una oportunidad, a lo mejor mejor que el trabajo, y estoy de acuerdo contigo, en un ayuntamiento donde están los 6 meses y no te va a poder llevar a una continuidad, simplemente vas a adquirir una experiencia en el mejor de los casos, y esos 6 meses que también incentiva el consumo, por otra parte, porque son 6 meses que esa familia recibe un salario y que puede seguir consumiendo. Y lamentablemente los empresarios de Castilla-La Mancha, en términos generales, no aprovecharon ese plan extraordinario, ni han aprovechado otras medidas. Pero se sabe por qué, se ha analizado el por qué, se ha preguntado el por qué no lo han usado, porque igual no, si no se pregunta, como cualquier política pública, si no se hace una encuesta, si no se ve cuál es el impacto, y lo único que vemos es que siempre pasa lo mismo, lo que no se mide no existe, y lo que no se mide finalmente no se puede cambiar. Si los empresarios no han usado esa medida, por algo será, no porque sean personas malas. No, yo no he dicho eso. He dicho que o poco formadas. Incluso he dicho que a lo mejor el plan a lo mejor ni siquiera estaba bien diseñado para ese aspecto, no lo sé, habrá que hacer el estudio, evidentemente, y supongo que los técnicos de la Junta y la Consejería de Empleo tendrá que hacer el estudio pertinente, pero el caso es que se adoptan medidas para incentivar la creación de empleo y muchas veces no se utilizan por los que tienen que generar el empleo estable que tú decías, que estamos de acuerdo, que son los empresarios. Y se ponen medidas como las de las rebajas del ICI y del IBI, y vamos a ver si dan frutos, y, oye, si se contratan 5, 10, 15, 20 trabajadores con un empleo estable indefinido, eso es lo que aspiramos todos. Yo creo que eso es la idea que tenemos todos del empleo estable, y que los planes de empleo evidentemente son para paliar situaciones a veces de necesidad y que no deberían ser utilizados para eso. Eso desde luego, en su origen no tenían ese Permitidme, voy a ofreceros un comentario que hace uno de nuestros oyentes, y esto me lleva también a una consulta que voy a hacer a Juan Antonio enseguida, después de leer este comentario. Dice: los presupuestos deberían ir detallados por departamentos para que todo el mundo sepa cuánto cuesta cada departamento, para saber en qué se invierte el dinero de todos. Creo que hay departamentos infravalorados y otros todo lo contrario. Por otro lado, cuando se hable de este tema se debería hablar en cantidades absolutas y no en porcentajes. Ciertos concejales parecen más bien los encargados del FMI. Utilizan este método para confundir al ciudadano. Señores, hablen en euros y no en porcentajes. Comentario de uno de nuestros oyentes, y me viene a la cabeza consultar a Juan Antonio en este caso. ¿Hay alguna forma en que los ciudadanos de a pie puedan saber exactamente las cantidades en euros de esos presupuestos? Que tengan detallado, lo va a tener en la página web, no sé, hay fórmulas. Yo creo que sí, que los presupuestos se ponen en la página web y está detallado por partida. Ajá. Ahora, lo que no está detallado es la concejalía de urbanismo o se gasta tanto, pero si tú buscas y ves primero los gastos de personal que tiene la concejalía de urbanismo, pues ves lo que cobra el técnico anualmente, los diferentes técnicos y el personal, y luego sí se ven las partidas correspondientes pues para promoción turística, tanto para el Museo de Semana Santa. Luego ya cada uno tiene que decir: oye, pues es que el Museo de Semana Santa es de patrimonio o es de la concejalía de Semana Santa. Tampoco es... Pero que en todo caso en la web del ayuntamiento estará el presupuesto detallado, tal como se ha aprobado, y con sus cantidades correspondientes. Respecto a lo que decía el oyente del porcentaje, yo creo que cuando hemos hablado, porque yo he hablado de un porcentaje, he dicho cuando a la alusión que hacía Rafa del aumento de la previsión de ingresos, he dicho no solo el porcentaje, que se aumenta un 2,45%, pero que son 466.691,59 euros, que yo creo que, como he dicho, en un presupuesto de 19 millones de euros, pues que pasemos de 18.500.000 a 12.000 pues millones, hablando de millones de euros, pues no parece mucho aumento.
Muy bien, bueno, pues existe más en torno a los presupuestos. Existe una parte que se llama programas, y ahí en los programas sí que se pueden ver agrupados por cada una de las áreas donde están todo lo que consume, por decirlo de alguna manera, ese área desde el punto de vista de gastos de personal o de otros gastos que no son directamente imputables a personal. Y esa es la pestaña de programas. Creo que también está, en cualquier caso debería estar. O sea, debería estar publicado la parte de programas, porque ahí se ve integrado todo. O sea, no hay que buscar los que trabajan o dejan de trabajar, porque ahí ya están imputados cada uno del personal de cada una de las áreas. Pues sería más fácil si cada una de esos programas se le ajustase o se le dijese a qué concejalía pertenece, pero bueno, es bastante fácil poderlo inferir. Pues, yo qué sé, desarrollo empresarial, pues suponemos que es de Javier Morcillo, evidentemente. Transporte público, pues no será de Javier Morcillo, pues será de otra persona, y hay 75.000 euros. Pues cada una de esas partidas correspondería a una concejalía. Normalmente es varias partidas a una, no una partida por la mitad. Pero bueno, me refiero que eso también no estaría de más, que esos datos o microdatos, que es lo que estaba pidiendo el oyente, pues se explicasen lo mejor posible. O sea, no simplemente se colgasen, sino se explicasen cada una de las partidas lo mejor posible. Más que decir hemos aumentado en tanto, pues simplemente pues las partidas que hay, explicarlas, al menos desde cada una de las concejalías. Muy bien, bueno, en días anteriores hacíamos un poco de balance de lo que ha sido el 2016, aprovechando que, bueno, pues algunos de nuestros invitados no han estado en días anteriores, y es el caso de José Manuel, que si quiera postillar algo más lo podría hacer, pero sí que me gustaría, tanto de Juan Antonio como de Rafael como de María Jesús, que nos hicierais un balance, ¿no? Así, no demasiado extenso, de lo que ha sido el 2016, y en parte también qué esperamos para el 2017, o qué os gustaría que ocurriera en la gestión del Ayuntamiento durante el 2017. Comenzamos por donde queráis, María Jesús, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, para mí el 2016 ha sido un año, por decirlo de una manera, de transición. ¿Qué significa? El 2015 fue cuando llegamos por primera vez al Ayuntamiento, cuando nos adaptamos a este entorno donde todo el mundo le decía no, pero si todo está hecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso fue el 2015, adaptarse a un entorno que a mí me puso un poco nerviosa, ¿no? Porque veía que funcionaba de manera distinta a lo que yo estaba acostumbrada. El 2016, en este caso, para mí y para el Grupo Municipal de Ciudadanos, ha sido de transición, de recibir un montón de información, de traer, incluso de traer información o de traer cosas aquí a Ellín. Bueno, y lo voy a decir, o sea, yo conseguí montar una reunión con investigadores de la Universidad de Murcia para el tema del filtro ecológico, la depuradora de Agramón. Bueno, pues eso gracias a que yo he estado en prácticamente todas las jornadas del agua organizadas por la Cátedra del Agua de la Universidad de Murcia, porque evidentemente tenemos que estar allí, tenemos que tener presencia, tenemos que recoger toda esa información, incluso tenemos que mostrarnos que Ellín existe frente a todos los murcianos que están allí. Bueno, pues se han traído cosas que evidentemente, pues esa reunión, aquí no se hizo rueda de prensa, no conocéis ni siquiera a los investigadores y no importa. Lo que importa es que algún día exista en Agramón una depuradora ecológica, eso es lo importante, que sea referente y que evidentemente nos reduzca o elimine las multas que tenemos que pagar a la Confederación por el hecho de enviar al cauce del río aguas no depuradas. ¿Qué significa transición? Significa aprender, absorber, analizar y estar preparados, en este caso, para que el 2017 ya sea el año, digamos, de transferir todo eso, o la mayor cantidad de esa información, de esa absorción de conocimientos, ya a la acción política que afecte directamente a los ciudadanos. Por eso digo que ha sido de transición. No quiero decir que no hayamos hecho nada. Es más, hemos hecho muchísimas cosas y esas cosas no salen a la luz. Nos hemos reunido 3 veces con el director del hospital y no hemos hecho ninguna rueda de prensa ni pensamos hacerla, porque hay muchas cosas que se pueden trabajar y se pueden hacer sin necesidad de ir a los micrófonos y explicarlo.
hemos estado en jornadas de turismo rural, hemos estado aprendiendo mucho en muchos sitios y escuchando a muchísima gente, desde empresarios a mucha más gente. Bueno, pues eso es lo que ya creemos que estamos en condiciones de trasladar a la ciudadanía directamente. No esperar que, como insistimos en el primer día, que usen las habilidades que tenemos para esto, ya no espero nada, sino lo único es que vamos a intentar hacer acción política directamente con esa información, ese conocimiento que ya hemos adquirido tanto de la estructura, digamos, social y económica de Ellín, de la estructura interna del ayuntamiento, cómo funcionan cada una de las áreas, cómo están estructuradas, cómo funcionan desde recursos humanos hasta el resto, y con eso intentar transferirlo. ¿Y para qué? Para que realmente veamos un cambio, veamos algo distinto en Ellín lo antes posible. Por eso, para mí, desde mi punto de vista, ha sido de transición. Se han hecho muchas cosas, muchas de ellas no se han visto, pero se verán. Rafa. Bueno, pues el balance que hace nuestro partido de este año ha sido de trabajar mucho, aún estando en la oposición, pues trabajar por los intereses de todos los sellineros, ¿no? También nosotros recibimos muchas propuestas, muchos pensamientos, sentimientos que nos transmiten los ciudadanos, y eso es lo que hace que lo llevemos al pleno, ¿no? Para un poco defender sus intereses. Nosotros hemos estado trabajando mucho por temas que beneficiaban en la calidad de todos los sellineros, pues temas, pues por ejemplo, como me viene así a la memoria, pues la ampliación del cementerio, o qué pasa con el teatro auditorio, ¿no? Que tanto desean también los sellineros, temas a lo mejor no tan importantes, pero sí que son esenciales, pues alumbrado público, en fin, siempre intentando mejorar las condiciones de todos los sellineros. Bueno, pues ese ha sido el balance, ¿no? Ha sido un año de trabajar mucho, un año de aportar ideas también, y bueno, pues ese ha sido un poco el balance, ¿no? de todo el año. ¿Propuestas para el 2017? Bueno, pues propuestas generales, pues qué se le va a decir, ¿no? Pues que se les desea a todos los sellineros que haya mucho trabajo. Eso va a significar que haya prosperidad, que haya amor y salud y todas esas cosas que también confraternan un poco lo que es el pueblo, y bueno, y seguir trabajando mucho por todo eso, ¿no? Para conseguir, bueno, yo discrepo de que Ellín sea un pueblo pequeño. Para mí es un gran pueblo, es un pueblo estupendo, es un gran pueblo, y como tal, no sé si por número de habitantes llegará a serlo, pero vamos, pero Ellín es un gran pueblo. Segunda ciudad de Albacete, 11 de Castilla-La Mancha. Eso lo tenemos que tener aquí claro. Y como tal se merece lo mejor. Eso es mis deseos para todos y cada uno de los sellineros este 2017. José Manuel. Por alusiones. ¿Quién le ha aludido? No, por lo de la población. Sí. No estoy diciendo que Ellín sea un pueblo pequeño, en absoluto. De hecho, siempre me refiero a Ellín como ciudad. Lo único a lo que me refería es que esa medida en concreto, por cantidad de población, no tendría un impacto real en el ayuntamiento. Ni más ni menos. Pero sí, en eso estamos de acuerdo. Ellín no es un pueblo pequeño, es un gran pueblo, y es, como dice María Jesús, la segunda de Albacete y la 11 de Castilla-La Mancha. Y una vez más, aunque ya lo he hecho 3 veces, ¿no? Pero no me canso de transmitir mis mejores deseos para el año que empieza, y en efecto mucha prosperidad para todos nuestros vecinos. Juan Antonio. Bueno, yo creo que el 2016 ha sido el año de recuperar algunas cosas que se habían perdido en Ellín, desde los planes de empleo a las jornadas literarias, por poner algún ejemplo, de recuperar o empezar a recuperar el Museo de Semana Santa, de recuperar algunos aspectos de las pedanías importantes como las mejoras de determinadas infraestructuras y demás, pero que es el año del impulso también. El 2017 tiene que ser el año en que muchos de esos proyectos se consoliden, que empezamos a ver la luz, por ejemplo, en el centro de salud, que en 2016 se ha puesto
se ha iniciado la obra, pero que en 2017 tiene que hacerse, tiene que concluirse, que estamos con el tema del tolmo, que debe iniciarse ya de una vez en este 2017, para que ya sea una realidad, que el Museo de Semana Santa tiene que dar sus pasos para que el 2018 sea una realidad, o sea que el 2017 plantea unos retos importantísimos, y los retos también en la industrialización de Ellín, en que sigamos en la medida de las posibilidades favoreciendo que industrias se instalen en Ellín, en el polígono industrial La Fuente y en otros polígonos industriales. Recuperar el polígono industrial es también un reto difícil, pero que está ahí. A ver, iba a hacer pero lo voy a dejar para después. Voy primero con una pregunta que nos hace un oyente. No la dirige a nadie en especial, con lo cual, pues a ver si le podemos dar respuesta entre todos nuestros invitados. Dice, ¿qué pasa cuando un inmueble está declarado ruina por la oficina técnica? Bueno, ese es tuyo. Sí. Buena pregunta. Alinear. En teoría, así a grosso modo, porque el procedimiento es un poco más farragoso, cuando se declara en ruina corresponde a los propietarios, pues primero porque corresponde a los propietarios antes de que se produzca la ruina, la conservación de los inmuebles, pero cuando se declara ya en ruina le correspondería a los propietarios el derribo del inmueble. El problema es que, si sé por dónde van los tiros, en muchas ocasiones esos propietarios o no tienen capacidad económica para proceder al derribo, o no quieren hacerlo, o a veces ni siquiera se encuentran los propietarios, como pasa en muchas viviendas en estado ruinoso del casco histórico, donde pues han habido herederos que a lo mejor son sobrinos y son 15 o 20 y es muy difícil localizarlos. ¿Qué pasa? Que al final el ayuntamiento, cuando no le queda más remedio, tiene que derribarlo él y repercutir los gastos en los propietarios. Que al final lo que puede pasar es que si no encuentras a los propietarios, o los propietarios por su situación económica no pueden pagar los gastos, te acabas quedando un inmueble que, como todos sabemos, es un solar donde el ayuntamiento lo tapia, pero luego pasa lo que pasa. Y con una pregunta que nos hace un oyente, dice que sabe por dónde va. Hombre, quiero decir que sé por dónde va porque en muchos casos en el casco histórico. No me refería a que sabía que hay muchos, que me imaginaba que se refería a muchos inmuebles del casco histórico, porque es un procedimiento muy habitual que tenemos en el casco histórico, y que luego mucha gente se queja del estado de muchos inmuebles y lleva su proceso. Bueno, pues supongo que nuestro oyente tiene ahí una respuesta bastante clara. Y lo que iba a comentar, aprovechando también, porque a nosotros informar de rumores no nos va, y esto lo saben nuestros oyentes, pero aprovechando que está con nosotros Juan Antonio Andújar, pues voy a consultarle, voy a hacerle una pregunta en torno a un asunto que desde hace ya pues una semana y algo se está comentando en los círculos relacionados con la Semana Santa. Y es unas obras previstas en la calle de Eras, en esa zona, que impediría el paso de las procesiones de Semana Santa. Como digo que los rumores los dejamos siempre a un lado, pues aprovecho que está aquí para preguntarle esto de qué va. Sí, hombre, el objetivo es realizar la obra. El objetivo era realizar la obra antes de que la obra estuviese concluida, antes de Semana Santa. Ahora, en el procedimiento no sabemos si se alargase en el tiempo, pues sí habría que buscar algún itinerario alternativo. Si no diese tiempo a acabar la obra antes de la Semana Santa. Pero sí hay un objetivo de arreglar y remodelar, porque hace falta remodelar la calle de Eras. Y claro, es un sitio emblemático de la Semana Santa de Ellín. Si se pudiese concluir la obra antes de terminar la Semana Santa sería lo ideal. Y si no, ¿por qué no se hace después de la Semana Santa? Pues parece ser hay cuestión de tiempo. Que había una cuestión de plazos, porque pues son los fondos de la Diputación y hay que ajustarse a unos plazos. No podemos alargarlo más, porque entonces tendríamos que devolver los fondos. Bueno, son historias de plazos de la Diputación, así a grosso modo. Uh-huh. Bueno, el oyente que nos hacía la pregunta por alguna intención llevaba, dice que cómo quedará la plaza de franciscanos.
No sé a qué se refiere exactamente. Pues no sé. Supongo que... ¿Algún inmueble por ahí o algo? Bueno, no sé si se refiere al inmueble famoso que hay en la plaza y de valor... Yo pido a los oyentes que sean un poquito más explícitos. Histórico que hay en la plaza de Franciscanos. Evidentemente, reitero que la obligación de conservar los inmuebles son de los propietarios. Eso... y lo que menos quiere el ayuntamiento en muchos casos es quedarse al final un inmueble en ruina, pues ni este ayuntamiento ni ninguno, porque además de que le cuesta al final demolerlo a coste del ayuntamiento, si luego no puede repercutir ese gasto en los propietarios, es que un inmueble en ruinas no sirve para nada. Si acaba teniendo que derribarlo, aunque se conserve la fachada o lo que sea, pues, pero la obligación de la conservación es de los propietarios. Muy bien, pues nos queda un minutito si queréis por invitado para que lo aprovechéis como queráis. No sé. Bueno, pues yo aproveché este minuto para dar, no sé, un mensaje de esperanza. Yo creo que la ciudadanía de Ellín debe entender que los 21 concejales que estamos aquí solo tenemos un objetivo, y es cambiar Ellín. Cada uno desde su punto de vista o desde su percepción o con sus capacidades o limitaciones, en mi caso, pues ese es nuestro objetivo y eso lo tienen que entender, y tienen que entender que estamos ahí para cambiarlo, y ese es el mensaje de esperanza. El 2017 trabajaremos mucho, intensamente, para conseguirlo. No existen imposibles. Somos una ciudad, no un pueblo, somos una ciudad. La villa. No somos una ciudad, tenemos la segunda de Albacete y la 11 de Castilla-La Mancha, y lo que tenemos que ser ya no solo una ciudad, sino un referente, o sea, alguien que sea... tenemos que conseguir que nuestra ciudad sea atractiva para que venga gente. Hemos estado perdiendo año tras año población, eso no es bueno para ninguna ciudad, porque finalmente no genera valor. ¿Por qué estamos perdiendo población? Bueno, porque no lo hacemos atractivo. Bueno, hemos de cambiar, hemos de darle la vuelta, hemos de conseguir que Ellín sea un referente, que la gente venga a trabajar aquí, venga a invertir aquí, venga a hacer cosas aquí, y que probablemente nuestros hijos quizás se vayan y algunos no vuelvan, pero al menos tengan un sitio donde volver y donde trabajar. Y ese es el mensaje de esperanza que yo quiero dar en ese minuto que me has dado. ¿Qué ha pedido a los Reyes Magos? ¿Qué he pedido a los Reyes Magos? Bueno, pues poder celebrar el Día de Reyes Magos con toda mi familia. Es lo único que he pedido. A ver, José Manuel, por ejemplo. Bueno, pues yo quería sumarme a este mensaje de esperanza que lanzaba María Jesús. Sí, a pesar de todos nuestros desacuerdos, en eso sí que estamos de acuerdo, ¿no? Este mensaje de esperanza, y también me sumo al mensaje que dice que todos los concejales del ayuntamiento trabajan por lo mismo, trabajan por cambiar nuestra ciudad, porque nos levanta suspicacias, Ellín y sus pedanías, ¿no? Trabajamos de verdad por mejorar nuestra ciudad, por dejarla un sitio mucho mejor que lo que nos encontramos, ¿no? Por supuesto, eso nos va a ocasionar miles de enfrentamientos con el resto de grupos políticos, encontronazos de ideas y demás, pero yo estoy seguro de que al final de todo esto el resultado será bueno y tendremos una ciudad un poquito mejor a finales de este año. Rafael. Bueno, pues un minuto. Un minuto y medio. Gracias. Bueno, pues el mensaje de nuestro grupo del Partido Popular y de todos, pues es un poco lo que he repetido antes, ¿no? Que haya muchísimo trabajo, que eso va a traer prosperidad al pueblo, a la ciudad, a nuestra gran ciudad, que nosotros vamos a estar ahí para trabajar, para intentar que la vida de los ellineros, de cierto modo, sea un poquito mejor. Desearles a todos un muy feliz año 2017, que los Reyes Magos se porten, ¿no? Que sean generosos, y nos hemos portado bien, ¿no? Y bueno, pues en general es eso, que vamos a estar ahí trabajando y luchando para que Ellín tenga una vida mejor.
Juan Antonio? Bueno, para el 2017, pues que se cumplan los proyectos y las ilusiones, no solo de este equipo de gobierno que las tiene, sino de todos los ellineros, de todas las del tejido asociativo de Ellín, que las asociaciones, los colectivos vean plasmados sus ilusiones y sus proyectos. Y ya que este año 2017 es año hernandiano, ya sabéis que yo soy aficionado a estas cosas, y es por el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, para el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuese el mundo entero una juguetería. Pensaba que iba a terminar con un poema. Esta es una parte de un poema de Miguel Hernández. ¿Y por qué? ¿Lo recitaría entero para es nosotros? Que no me lo sé de memoria, Sería una buena manera de terminar hoy el programa con un poema, ¿no? Un día te invito a que Miguel vengas Hernández a Orihuela a ver la casa y estar allí. Yo trabajo allí. Me encantaría, cada vez que paso, ¿Sí? Me encantaría, Pues porque soy hernandiano. Es un buen momento, sin duda, para hacer esa visita, que debe ser seguro muy agradable. Bueno, nos queda todavía en estas Navidades, inicio del año 2017, pues todavía actividad, por supuesto, en Navilandia. Lo recordamos a todos los niños y a todos los padres. Nos queda también la cabalgata de Reyes, pero de eso, si les parece, hablamos y ya valoramos al mismo tiempo también el próximo martes. Pues nada, un saludo y muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio, en la edición correspondiente a este tercer día ya del mes de enero y por lo tanto de 2017. Gracias también a todos por la atención o la participación y por supuesto ya saben que nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.